Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué pasó realmente entre Erkan Merik y Asal Suba? ¿Por qué ella rechazó una propuesta de matrimonio que parecía sacada de una película romántica? Quédate porque lo que te voy a contar te va a sorprender. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Erkan Merik preparó una propuesta de matrimonio llena de detalles. Según testigos, organizó una cena privada en un lujoso restaurante de Estambul, con música en vivo y un ambiente mágico. Erkan, visiblemente emocionado, se arrodilló frente a Asal y con una sonrisa nerviosa le dijo: Asal, eres la mujer de mi vida, quiero envejecer contigo, ¿te casarías conmigo? Lo que nadie esperaba era la respuesta. Asal, con voz temblorosa pero firme, respondió: Erkan, te quiero mucho, pero no estoy lista para este paso. Mi carrera y mis planes personales ahora mismo son mi prioridad. Los presentes aseguran que en ese momento el ambiente cambió por completo. La música seguía sonando, pero la tensión se podía sentir en cada rincón. Las cámaras no estaban allí, pero pronto las redes sociales explotaron. Algunos amigos cercanos de la pareja filtraron pequeños detalles que generaron un gran revuelo. En cuestión de horas, el tema se convirtió en tendencia en Turquía y después en varios países de habla hispana. Los seguidores de la pareja no podían creer lo sucedido, y en las redes se formaron dos bandos, quienes apoyaban a Asal y quienes criticaban su decisión. Lo cierto es que Asal Suba, en una entrevista exclusiva posterior, intentó calmar los rumores. No quiero que se malinterprete, mi amor por Erkan es verdadero. Pero aceptar una propuesta de matrimonio en este momento sería engañarme a mí misma y también a él. Necesito crecer más como persona y como actriz antes de pensar en formar una familia, explicó con sinceridad. Sus palabras conmovieron a muchos, aunque también encendieron aún más la polémica. Por su parte, Erkan se mostró afectado pero intentó mantener la calma frente a los medios. No voy a negar que me dolió su respuesta. Yo estaba listo para dar ese paso. Sin embargo, respeto su decisión. Si la amo, debo respetar su libertad y sus tiempos. No se trata solo de mí, se trata de nosotros, declaró. Su reacción generó una ola de comentarios positivos, pues muchos lo vieron como un hombre comprensivo y maduro. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Algunas fuentes cercanas a Asal aseguran que la actriz ha estado recibiendo ofertas de proyectos internacionales y que aceptar casarse en este momento podría limitar su crecimiento profesional. Una de sus amigas comentó en confianza: Asal está enfocada en alcanzar sus sueños. Ella cree que casarse ahora sería detenerse cuando más impulso tiene en su carrera. Otro detalle que salió a la luz es que, aunque públicamente parecía que la relación estaba en su mejor momento, en privado ambos habían tenido algunas diferencias. Según personas cercanas, Asal había expresado en varias ocasiones que necesitaba más espacio para enfocarse en sus proyectos, mientras que Erkan soñaba con dar un paso más firme hacia la estabilidad emocional y familiar. Estas diferencias, aunque naturales en cualquier pareja, se hicieron más evidentes con la propuesta de matrimonio. En los foros de fans, las discusiones no se hicieron esperar. Algunos defendían a Asal, resaltando que una mujer tiene derecho a decidir el ritmo de su vida sin presiones externas. Otros, sin embargo, criticaban que después de tantos años juntos, ella debería haber dado el sí como una muestra de compromiso. Esta división de opiniones solo aumentó el interés mediático y convirtió la historia en un tema recurrente en programas de televisión y portales de espectáculos. Lo curioso es que, pese a la tensión, ninguno de los dos ha confirmado una ruptura definitiva. De hecho, ambos continúan siguiéndose en redes sociales, y en algunos eventos se les ha visto juntos, aunque evitando muestras públicas de afecto. Esta ambigüedad ha mantenido viva la expectativa de los seguidores, que esperan con ansias un desenlace claro. ¿Será que la pareja encontrará un punto medio o terminarán tomando caminos separados? Mientras tanto, la prensa internacional comenzó a interesarse en el caso. Medios de España y América Latina dedicaron artículos a la historia, resaltando no solo el lado romántico y doloroso de la propuesta, sino también el trasfondo cultural y social. La presión que aún existe sobre las mujeres para casarse a cierta edad, y como figuras públicas como Asal desafían esas expectativas con decisiones valientes. Asal, en entrevistas posteriores, fue aún más clara. Confesó que ama profundamente a Erkan,
pero que teme perderse a sí misma si cede ante las expectativas. Quiero mirar atrás dentro de unos años y sentirme orgullosa de lo que logré. El matrimonio llegará cuando tenga que llegar, pero no a costa de mis sueños ni de mi libertad personal, dijo. Estas palabras resonaron especialmente entre mujeres jóvenes que enfrentan situaciones similares, convirtiéndola en un referente de independencia y autenticidad. Por otro lado, Erkan no se ha quedado en silencio. Si bien su tono ha sido siempre respetuoso, dejó entrever que no está dispuesto a esperar indefinidamente. El amor también necesita decisiones y compromiso. Yo la amo, pero también debo pensar en mi futuro. No puedo vivir en la incertidumbre para siempre, señaló en una conferencia de prensa. Estas declaraciones abrieron un nuevo capítulo en la historia, pues algunos interpretaron que podría estar considerando un distanciamiento. En este punto, la historia dejó de ser solo una anécdota romántica para convertirse en un espejo de los dilemas que viven muchas parejas modernas, el choque entre los tiempos personales y los tiempos del amor. La propuesta de Erkan y la respuesta de Asal se transformaron en un símbolo de las tensiones entre tradición y modernidad, amor y libertad, compromiso y autonomía. Los expertos en relaciones sentimentales también dieron su opinión. Algunos psicólogos señalaron que la decisión de Asal era un acto de madurez, pues aceptar una propuesta sin estar lista podría haber generado un futuro lleno de resentimientos. Otros, en cambio, opinaban que la falta de sincronía en las expectativas de la pareja podría ser un indicador de problemas más profundos que, tarde o temprano, saldrán a la superficie. Lo que está claro es que, más allá de los titulares y las especulaciones, ambos protagonistas siguen siendo figuras admiradas y queridas por el público. La historia aún no tiene un final escrito, y quizás esa sea la razón por la cual sigue captando tanta atención. Los fans, mientras tanto, continúan pendientes, esperando la próxima declaración, la próxima aparición conjunta, o tal vez la reconciliación definitiva que devuelva la esperanza a quienes creen en los finales felices. Y mientras todo esto ocurre, los rumores sobre los nuevos proyectos de Asal no dejan de crecer. Se habla de una posible participación en una serie internacional que podría llevarla a escenarios europeos y latinoamericanos. Si esto se confirma, sería un paso enorme en su carrera, pero también un nuevo desafío para la relación con Erkan. ¿Podrá el amor resistir la distancia y las exigencias de la fama global? Esa es la pregunta que muchos se hacen. El tiempo dirá si esta historia se convertirá en un recuerdo doloroso o en la antesala de una unión más sólida. Por ahora, lo único seguro es que tanto Erkan como Asal se encuentran en una encrucijada que definirá no solo su futuro personal, sino también su lugar en la industria del entretenimiento y en el corazón de sus seguidores. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Asal tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta? ¿O piensan que el amor debería estar por encima de la carrera profesional? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo. Y recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas noticias del mundo de las celebridades.